Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Bueno, pues en este caso el tema del día tiene además mucho que ver con la tecnología y con la rama tecnológica. Ya saben que estamos a vueltas con la educación, con el Día de la Educación Financiera y con un lema que es educación para unas finanzas más seguras. Y no digo más porque mejor que entremos en materia enseguida. Saludamos ya al director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, Nicolás González. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros una semana más y bueno, como decíamos, educación para unas finanzas más seguras, y el tema de estas píldoras de hoy es el de las estafas en la red. Cuéntanos quién es nuestro invitado, por favor. Bueno, pues el invitado que tenemos hoy es Roberto España, es el jefe de división de reclamaciones y es también responsable de educación financiera en el Banco de España. Creo que no hay muchas mejores personas para explicarnos este tema, sobre todo teniendo en cuenta que ellos han sido también, son uno de los promotores, de los organismos promotores del Plan Nacional de Educación Financiera, que, como bien ha dicho usted, pues este año lleva por lema Educación para unas finanzas más seguras. Y yo creo que tenemos que aprovechar al invitado, que además es asiduo ya, es amigo del ICREF, ha sido participante de estas píldoras, para que sea quien nos ilustre sobre este tema. Bueno, pues saludamos ya a Roberto España, un lujo de invitado. Roberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues gusto en tenerte con nosotros y vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el motivo por el que este año el tema del Día de la Educación Financiera es la prevención del fraude? Bueno, para mí también es un placer estar con vosotros. Como decía Nicolás, ya he participado en algunas píldoras y siempre lo hago encantado, así que cerraré los ojos y desde este Madrid plomizo que tenemos hoy haré como que viajo a la región de Murcia y será un placer. Así que, o sea que para mí es un gusto. Y bueno, me preguntabas por el motivo y este año hemos dedicado el Día de la Educación Financiera a la prevención del fraude porque los supervisores vemos que es un problema creciente, que hemos recibido más reclamaciones de ciudadanos que han sufrido estos fraudes en su relación con el ámbito financiero, y la verdad es que nos preocupa. Yo creo que han crecido las reclamaciones y las incidencias de estos fraudes porque ha crecido el uso de medios digitales para hacer nuestra operativa financiera, y sobre todo también creció mucho en los meses más duros de la pandemia, donde al estar lejos del servicio financiero presencial, pues muchas personas sin capacidades digitales se veían abocadas a entrar a lo mejor por primera vez en su banca online, utilizar su tarjeta en entornos donde no lo habían hecho, y eso pues generó alguna vulnerabilidad en este sentido. La verdad es que la siguiente pregunta que tengo en mente casi me da miedo hacerla, porque si son muchos los resultados que das a preguntar, lo mismo nos da miedo. Pero bueno, hay que ser conscientes. ¿Qué riesgos estamos corriendo los ciudadanos? Bueno, el riesgo en realidad es el que corremos cuando nos adentramos en cualquier territorio de nuestra actividad diaria sin la responsabilidad y las precauciones adecuadas. Cuando cogemos el coche por la carretera corremos riesgos si no somos responsables, no tenemos carnet de conducir y no tenemos el coche habiendo pasado todas sus verificaciones de seguridad y conducimos con seguridad nosotros mismos, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. El mundo digital es un mundo bastante nuevo, no todo el mundo tiene las capacidades y podemos estar un poco amenazados, como en cualquier faceta de la vida, por los delincuentes que están esperando encontrar debilidades. El principal riesgo que tenemos es no ser cuidadosos en la custodia, en el cuidado de las claves que tenemos para operar en nuestra banca online o del PIN de nuestra tarjeta y de su numeración, y ante una petición externa de que lo facilitemos, no tener cuidado y dárselo a quien no lo quiere para nada bueno y que por tanto accedan al saldo de nuestra tarjeta, al saldo de nuestra cuenta y lógicamente con malas intenciones, evidentemente con la intención de sustraernos esos importes, ¿no? Entonces, bueno, sí nos pueden hacer
una avería financiera importante si no somos cuidadosos en el cuidado de esas medidas de seguridad que tenemos. Esa sería la precaución mínima. Lo más frecuente, el riesgo en el que incurrimos más frecuentemente, quizá de manera inconsciente. Pues el riesgo yo creo que está relacionado con lo que nosotros llamamos las técnicas de ingeniería social. Es decir, los ciberdelincuentes, para entendernos, van muy por delante, están muy capacitados y para ellos es más sencillo engañar usando la tecnología a los ciudadanos que actuamos de buena fe que, digamos, hackear o quebrar la seguridad de los sistemas de los bancos. Esto es evidente. Entonces, ellos lo que hacen es lanzar pues un sistema masivo de mensajes y, imagínate, si lanzan 1 millón de correos electrónicos que tienen un enlace malicioso, y con que solamente aceptase eso, pues un 1%, pues ya son un buen puñado de ciudadanos que han caído en sus garras y cuyos saldos de sus cuentas o de sus tarjetas están en riesgo. Entonces, los tipos más frecuentes que nosotros encontramos siempre son llamadas que el ciudadano recibe por un canal o por otro para hacer algo. Nosotros les ponemos algunos nombres rimbombantes, siempre con terminología en inglés. Hablamos de phishing, cuando lo que recibimos es un correo electrónico con un link extraño que nos habla de que nuestra cuenta corriente ha sido bloqueada, el mail tiene apariencia de ser de nuestro banco. En fin, nos puede generar dudas. O, por ejemplo, recibimos un SMS, que esto cada vez ocurre más, un SMS de nuestro banco o incluso a veces de bancos con los que no tenemos relación o de empresas de paquetería que nos dicen, pues tienes un paquete pendiente, pincha en este link y demás, porque no se puede entregar, hay algún problema. Eso cuando lo hacen por SMS, entonces lo llamamos smishing. En fin, son siempre entradas que nos llegan del mundo exterior en que nos piden que nosotros hagamos algo y que en algún momento va a significar que pinchemos en un link o que demos nuestras claves, y además siempre nos lo plantean en términos de urgencia. Tienes que hacer algo urgentemente porque tu tarjeta ha sido bloqueada, tienes pendiente este paquete que si no lo aceptas rápido no lo vamos a poder entregar. Siempre nos ponen en una situación de tener que decidir rápido y esto hace que muchos ciudadanos tengamos el riesgo de caer ahí, ¿no? ¿Va esto con la edad? Es decir, conforme somos más mayores, somos más vulnerables a este tipo de recolecciones o de pescaderías que podemos decir, traduciendo el término en inglés. Pues es muy interesante esta pregunta que planteas. Podríamos decir en términos generales que sí, que nuestros mayores, en la medida en que se lanzan al mundo digital sin tener muchas capacidades en ocasiones, son más vulnerables. Y es verdad que a veces son los colectivos que caen en estas trampas. Es cierto, ¿no? Y por eso digo, la pandemia les ha puesto a veces en la tesitura de tener que empezar a utilizar por primera vez estos mecanismos que, por lo demás, en su funcionamiento son seguros y eficaces y nos dan a todos mucha comodidad, pero cuando entras en ellos sin las capacidades mínimas puedes tener un problema. Y digo, los mayores están en una situación quizá de un poco más de vulnerabilidad, pero ojo, ni siquiera tener una buena educación financiera o tener una buena capacidad digital nos hace estar necesariamente a salvo. A nosotros nos llegan reclamaciones de personas con capacidad financiera, con capacitación digital. Nos llegan reclamaciones o que les ha pasado a compañeros del Banco de España, que en principio piensas que tienen mejor capacitación. O sea que yo creo que todos tenemos que estar muy, muy pendientes. Hay veces que gente que puede tener esas capacidades por edad y por cultura y por conocimiento, le llega un mensaje que lo mira mientras va en el coche, en un semáforo, mientras está atendiendo una reunión, rápidamente lo ve y sin darse cuenta, por actuar rápido, lo puede activar y puede incurrir en un riesgo. Nos ocurre lo mismo con los jóvenes. Ojo, porque los jóvenes
en principio pensamos que tienen más capacidades digitales y por lo general es así. Pero esto tiene otro riesgo, que es la otra cara de la moneda. Y es que los jóvenes pueden tener un exceso de confianza que les lleve a moverse en las aplicaciones digitales financieras como lo hacen cuando están en un entorno de, pues yo qué sé, de música, de intercambiar mensajes con sus amigos o de consultar los horarios de los autobuses de su ciudad. Y cuando estás en el entorno financiero se necesita un poco de pausa y de calma para tomar decisiones razonables. Y el mundo de lo digital no siempre invita a esa pausa que hace falta, ¿no? Entonces, yo diría que hay colectivos más en riesgo, pero que nos afecta a todos, sin duda. Hablemos de prevención. Ya esa pausa a la que aludía Roberto España, el jefe de la División de Reclamaciones y responsable de Educación Financiera del Banco de España, esa calma a la que aludía, ya es de alguna manera una forma de prevenir y de estar preparados. Pero ¿de qué otra forma podemos prevenir este tipo de agresiones contra nuestras finanzas? Pues vamos a ver, hay prevenciones que tienen que ver mucho con el sentido común. Y con esa pausa que yo decía para afrontar las cosas con las que nos encontramos en la vida y que tienen que ver con si a ti te dirigen un correo o un SMS de un banco con el que tú no operas, debes desconfiar. Si alguien te quiere poner en una situación de emergencia, decir, es que tienes que hacer esto con urgencia porque de lo contrario vas a incurrir pues tomarlo con calma y ante una llamada así, decir, perdone, no voy a atender esta llamada, pero sí voy a llamar a mi banco. Y entonces ser tú el que cortas esa llamada y tomas la iniciativa tú, llamas a tu banco y le dices, me están llamando porque parece que ocurre esto y que al haber contactado tú ya sepas con quién estás hablando, porque cuando tú recibes esa llamada de teléfono, ese correo electrónico, ese SMS, no sabes quién está al otro lado y los ciberdelincuentes son muy hábiles, ¿no? Y bueno, y por lo general, yo diría medidas de precaución, pues muy de sentido común, como tener contraseñas robustas, no repetir nuestras contraseñas en demasiados entornos y siempre desconfiar de cuando alguien de fuera nos llama para meternos prisa en tomar una decisión. Esto yo creo que es la característica que más fácilmente nos puede llevar a darnos cuenta que estamos ante un intento de fraude. Ya digo, por cualquiera de esos canales, una llamada telefónica, un mail, un SMS o cualquiera de estos canales puede ser la vía de entrada, ¿no? Y luego, esto sería un poco consejos de sentido común o de cómo organizar nuestro paso por el mundo digital, ¿no? Diría que en ese sentido hay una página web que es la del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y la Oficina de Seguridad del Internauta, que da muchísimas pautas sobre cómo movernos con seguridad en el ámbito digital, ¿no? Y luego yo, si me permitís, si tengo el tiempo para hacerlo, muy brevemente mencionaría algunas medidas que pueden reducir el riesgo desde el punto de vista de nuestra gestión financiera y que son, si operamos con una cuenta donde van nuestros ingresos, nuestros gastos, los cargos de las tarjetas, intentemos no tener un saldo excesivo ahí, porque ese sería el saldo que tenemos en riesgo. Si tenemos ahorros, pongámoslos en otro sitio para que si acceden a esa cuenta limitemos el impacto. Tengamos claro si nuestra cuenta acepta o no acepta descubiertos, hablemos esto con nuestro banco, porque si se hicieran con el control de nuestra cuenta y no solamente agotaran el saldo, sino que pudieran incurrir en un descubierto, nos estarían no solo quitando lo que tenemos, sino que se estarían endeudando por nosotros, los delincuentes. Asegurémonos del límite que tienen nuestras tarjetas, sepamos cuál es el límite de extracción diaria, pongamos uno bajo, porque ese es el máximo que nos podrían de alguna manera estafar cada día, y cuando queramos ampliarlo, pues lo ampliamos, que lo podemos hacer cómodamente, ¿no? Utilicemos tarjetas prepago donde nosotros decimos, pongo aquí 300 euros en esta tarjeta y esta la uso solo para operativa en Internet. O sea, son algunas medidas que nos pueden ayudar a gestionar mejor nuestra seguridad, ¿no? Y si ha ocurrido ya estamos con poco tiempo, pero yo creo que es interesante por lo menos lo esencial. Si ya nos ha ocurrido, ya nos han tangado en la cuenta con la tarjeta, ¿cómo actuamos? Deseo a todos los que nos oyen que no les ocurra, pero bueno, esto es muy de sentido común.
dirigirnos de inmediato a nuestro banco, esto es importante, y denunciar, dirigirnos a nuestro banco para que bloquee esa tarjeta, para que bloquee esa cuenta y cuanto antes ponga un cortafuegos para que no se siga produciendo esa circunstancia y, desde luego, una denuncia ante la policía, la Guardia Civil, porque se trata de un delito del que hemos sido objeto y, por tanto, hay que denunciarlo. Y luego, pues si procede, iniciar una vía de reclamación ante la entidad o ante el Banco de España, aunque en realidad nos encontramos ante un delito puro y duro como si nos atracasen en una esquina en la calle, ¿no? Roberto España Seijas es el jefe de la División de Reclamaciones y responsable de Educación Financiera del Banco de España, y Nicolás González, que también nos acompaña, es director del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Me van a disculpar porque me voy enseguida, que tengo que cambiar 5 o 6 claves de mis cuentas bancarias, ¿verdad? Pero les agradezco muchísimo que hayan explicado de esta manera tan llana y tan entendible lo que es todo un reto de la seguridad. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Buenos días y buen fin de semana. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.